Diana bueno, pues nos seguimos, pues ya. Sí, bien, gracias. Bueno, aprovechando que toman el caso de los genéricos, y esta es una cuestión importante que el por qué las organizaciones no podemos también dejar de trabajar aparte, ni lo vamos a dejar de hacer. Ocurrió una situación en el Hospital Pediátrico de Azcapotzalco por parte del doctor Jesús Ortega, que ellos tuvieron el medicamento Bosentan en marca. Desafortunadamente, bueno, el encargado de las compras, pues se le ocurre meter genéricos, ¿no? Y no sabemos qué tipo de genéricos fueron, que se empezaron a desplomar la calidad, ¿no?, de los niños y bueno, por ahí hubo 1 o 2 fallecimientos. Esa situación, pues habría que actuar rápido, ¿no? Como dice Pablo, hay decisiones que no puedes, dijeran, consultar, tienes que actuar y se acabó. La solución pronta que se analizó fue hacer una cadena de demandas de forma individual, porque en este caso tratas de pegarle para no solamente en el Distrito Federal, sino a través de nivel república. Yo estuve trabajando el proyecto de esas demandas. De hecho, bueno, por ahí leí lo que señalaba el doctor Humberto de la norma oficial y bueno, sí, efectivamente, ¿no? El Seguro Popular lo establece que debes de tener tal y te dan sildenafil, ¿no? Diana, aquí presente, es una de las personas que a través de demandas ha obtenido su medicamento. Incluso, bueno, yo platiqué una oportunidad que Javier se dio una vuelta por Oaxaca, ¿no? El hecho de establecer un despacho para empezar con esa cadena, ¿no? Porque pues, lógicamente solo yo no puedo, yo soy abogado, pero pues, y bueno, la cuestión es que por fortuna el doctor Jesús Ortega logró conciliar eso y no fue necesario que llegáramos a tanto, ¿no? Porque la idea era entrarle no solamente a través de amparos, sino esa persona que se negaba, justificarla incluso ya en el ámbito hasta penal, porque estás atentando contra la vida. Y desafortunadamente, mientras llegamos a ese punto, de aquí a allá, y no porque no vayamos a llegar, sino porque también hay pacientes que en este caso, esta ausencia que hubo del Seguro Popular en el Bosentan, yo reporté, bueno, hasta 22 pacientes sin medicamento, entre ellos Esperanza, y Mireya, que bueno, habríamos que estar tocando puertas de dónde sacábamos Bosentan, ¿no? Por fortuna, bueno, ya se está regularizando esa situación, pero sí es muy importante que chequemos esto de genéricos, ¿no? Porque realmente, pues de sustancia activa yo creo que les ponen nada, ¿no? Y que los pones en un estado de indefensión espantoso, y que mientras logremos todo ese punto y en el camino, pues tampoco podemos dejar a que no vemos lo de los pacientes, ¿no? Porque sí es muy importante esa situación. Gracias. Bueno, nada más por retomar el tema de las ser activos como ciudadanos y esto de los medicamentos. No es verdad que yo he obtenido mis medicamentos a través de demandas, eso aclaro, porque luego también hay problema de mala información. No, sencillamente yo creo que como paciente, un paciente debe de ser proactivo, un paciente siempre debe de tener como la chispa de decir, híjole, pues yo quiero esto y necesito esto y creo que con esto voy a poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, propiamente es eso, no es que haya demandado, sencillamente es mi derecho y ahí está. Entonces, voy al punto. Las redes sociales a nosotros nos sirven de mucho. ¿Por qué? Porque podemos viralizar una situación. Y bueno, sí, pero ahí se queda. Y no bastan las intenciones, porque las intenciones, finalmente, pues todos tenemos buenas intenciones, ¿no? Ya lo platicábamos Pablo y yo, todos tenemos buenas intenciones, sin embargo, pues ahí se queda. ¿Y qué pasa? No hay acción. Sucede que aquí tienes que estar bien informado, sucede que tienes que tener una propuesta hecha para el gobierno, precisamente, y una vez la tengas, entonces ya puedes pedir pues lo que es tu derecho, bien fundado y bien motivado, como bien lo dice Pablo, porque si no, no tiene repercusión. Sencillamente es eso. No se trata de demandar, se trata de exigir tu derecho, el derecho como paciente que tienes a la salud,
y obtienes porque el gobierno sencillamente, el gobierno está para garantizar eso, porque está en la Constitución, pero no va a hacer nada porque no le conviene, porque gasta dinero. ¿Cómo va a gastar dinero? O sea, yo gobierno, yo necesito defender mis intereses y yo paciente necesito defender los míos. ¿Cómo voy a llegar a ti si no es a través de realmente tocarte la puerta? La red social me sirve para que la gente se entere, para sensibilizar a la gente, para concientizar a la gente, pero no llega. Y si llega, me hago de la vista gorda. ¿Por qué? Porque pues es una red social. Hay que ser formales, hay que llegar y tocar la puerta real, no a través de redes sociales, porque nos ayuda, pero no es la forma. Y hay que ser formales, o sea, hacerlo por escrito, llego, te doy tu copia, me das mi copia, me recibes y esa es la situación. Que muchos pacientes tampoco sabemos, que muchos pacientes, o bueno, están desinformados y otros tantos que ni se quieren integrar, ni se quieren actualizar, o sea, pacientes deprimidos que de plano, pues yo no quiero hacer nada, ya el doctor me dijo, no puedes, no tienes chance, no hay, y ahí me quedo, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de ser proactivos como pacientes y unirse en un equipo con el médico y unirse en un equipo pues como el que estamos intentando formar, ¿no? Y finalmente pues sí, desacuerdos siempre hay, pero es nuestro derecho y por eso vamos. Entonces, bueno, si estamos en el mismo barco, pues ya quedamos. Y bueno, ya, pues yo creo que ya. Bueno, yo lo que quiero decir aquí, hablando lo que dice esta Diana, bueno, yo hablo como paciente, los temas, bueno, yo no sé de esas áreas, pero de las actividades como paciente, ¿no? Bueno, mis puntos son que yo siento que al fin y al cabo estamos aquí, pues por el paciente, porque si no fueran por el paciente, pues no se haría todo esto de entrada. Y yo siento que al paciente es al que menos se le ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces yo siento que sí debería de ir todo esto hacia el paciente. Y los pacientes somos bien quisquillosos, realmente. Entonces, por decir, en las actividades, quiero retomar de lo que dijo Pablo, ¿no? Más que nada, bueno, yo en lo personal comprometida en eso del paciente, de que se trabaje más al paciente, como ella dice, las redes sociales, el paciente tiene que estar realmente informado y no estamos informados debidamente como se debe. La hipertensión pulmonar en cada paciente, aunque es general, pero es diferente en cada uno y cada paciente no conoce realmente lo que tiene. Entonces, desde ahí, ¿cómo queremos llegar a lo grande si simplemente no podemos, los pacientes, yo hablo en voz del paciente, no está empoderado, no sabe y se necesita una forma muy, no sé cómo decirla, porque hasta yo lo pienso, sé que los pacientes somos muy difíciles, somos para llegar porque somos muchos, se abren, como dicen, ¿no? Muchas formas de pensar, se hacen grupos, como dicen, esa idea de la playera, digo, a mí me parece perfecta, a ella no, pero esas decisiones yo creo que sí se deben de tomar en cuestión para que no se abran esas, no es de que, yo sé que hay decisiones rápidas, pero sé que también hay decisiones que el paciente realmente es el primordial. Tú acércate a un paciente y él a lo mejor, tú le sales con todo esto y dices, wow, ¿no? Qué tanta información. Pero yo siento que si apoderamos al paciente, ¿qué te sirve hacer miles playeras? No estoy diciendo que las playeras están, yo me encanta. ¿De qué te sirve hacer no sé cuántas miles de playeras si no se la van a poner? ¿De qué te sirve? Si el mismo paciente no te va a apoyar y mucho menos, las farmacéuticas. Y esto es que yo lo he peleado de siempre. Yo comparto y veo las ideas perfectas, pero yo siempre he sido voz del paciente, que es lo único que yo, Mireya Romo, me importa, que podamos ser escuchados y que realmente se puedan formar esas formas, de educar al paciente, no tanto por internet, porque esas redes, bueno, sí son buenas para unas cosas, pero para otro es más, se desvía, ¿no? Habemos pacientes realmente que al paciente le gusta ser escuchado, que se le enseñe de una forma en el cual no se sienta tan mal, porque hay pacientes que si les dices cómo está la cosa, bueno, ya no van porque no quieren saber. Y aquí realmente yo siento que necesitamos como
no sé si sea bien educar, empoderar al paciente, pero realmente que cada paciente sepa, porque realmente ya los pacientes nos sentimos hasta doctores, nos sentimos líderes, y yo también soy enemiga de eso de ser líderes, porque eso debes de unir, desune, ¿no? Y entonces, en vez de ayudarnos a que podamos caminar, o sea, los mismos pacientes están parando todo esto. Y la falta de información, o sea, como dicen, o sea, todo se oye y queda aquí, pero que el paciente sepa que sí se está haciendo algo, que sí se están haciendo reuniones, que, o sea, toda esa información, o sea, y prepararlo a lo mejor de una forma didáctica, que ellos a su manera, a su dolor, a su duelo por lo que están pasando, lo puedan recibir. Eso es muy importante. Porque a lo mejor acá nos están, no, es que acá, y sí lo entiendo, y eso entre farmacéuticas y respetable, pero nosotros los pacientes, ¿qué? Y según, me imagino que estamos aquí por el paciente, ¿no? Entonces yo siento que esa parte, digo, hay pacientes, o sea, la desinformación, o sea, no nada más la HP te mata, o sea, también la desinformación te mata, y de ahí viene eso, el ganas de, aunque le puedas dar el mejor Bosentan, aunque le puedas dar lo mejor, simplemente su actitud y eso, o sea, no está informado. O sea, yo le pido a las asociaciones, no sé, a todos los que están aquí, que realmente también se trabaje en eso, porque hay pacientes que se van antes y no simplemente por la hipertensión pulmonar, sino porque ya no quisieron vivir. O sea, y como por ahí oí, o sea, realmente ya los pacientes están viviendo, pero para morir, no realmente para esto. Entonces, a veces no le veo sentido. A lo mejor lo que dije no sé si esté correcto, pero yo hablo como paciente. Gracias. Gracias, Mireya. Adriana. Yo a Pablo, hace ratito comentabas que en todo lo que están haciendo de políticas públicas no se daban abasto. Entonces, ¿de qué manera, pensando en que todo este tema fue de interés general, y creo que es un objetivo común de muchas personas, o si no es de todos los que estamos aquí, ¿de qué manera podemos participar, en qué podemos apoyar, cómo podemos, no sé si el grupo pueda formar parte o apoyarlos en esto que están haciendo? Por supuesto, miren, ahorita en todas las intervenciones que han hecho he estado tomando nota. Y por ejemplo, Mireya dice, yo soy paciente y a mí lo que me interesa son los pacientes. Perfecto. ¿Por qué no tenemos un padrón de pacientes, por ejemplo? ¿Sí? Es que es algo que en todas las reuniones que yo he estado, siempre y nunca, y entonces si se va a hacer, digo, aquí están todos los pacientes y siempre quedamos ahí. Exacto. No lo sé, porque realmente, yo en lo personal nunca me dijeron, oye, se va, o sea, jamás, o sea, se queda como que todo volando. Perdón, se queda todo como volando, y entonces, como dices, o sea, no tenemos ni siquiera un registro. Por eso digo, o sea, hay muchísimas cosas por Claro. hacer, ¿no? Desde eso hasta lo que platicábamos de cosas más complejas. Por ejemplo, todo el seguimiento que se le va a dar a la NOM son reuniones semanales que van a tener los médicos, según entiendo, ¿verdad, doctor? Alguien, o sea, no necesitamos un médico, necesitamos alguien que lleve la agenda y que diga, tal día se vio esto de la NOM, tal día se va a ver esto de la NOM, que esté hablando con los médicos diciéndoles, oye, ve a la reunión porque es importante, ¿sí? Que cuando ya se tenga el producto, entonces informe que ya hay un producto que va a entrar a un proceso, porque también entra un proceso legislativo, esa NOM. ¿Y para qué es la NOM? Para atender a los pacientes, a todos, de los diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Entonces, eso que hablas de empoderar a los pacientes, también es cierto. O sea, y volviendo a tu pregunta, claro, nada más, el único requisito de las personas que quieran participar es que sean responsables. O sea, ¿a qué me refiero? Y lo digo así con toda claridad, porque si no nos pasa lo que bien dice Mireya. O sea, todos nos vamos con muy buenas intenciones, pero como nadie se responsabilizó de nada, nadie informa de nada, porque yo no quedé de hacer nada. Y entonces, ¿de qué sirve que esté en una reunión, me chute 5 horas para salir sin hacer nada, sin un compromiso de nada y sin querer informar nada? ¿Sí? Yo lo que digo es, yo creo que esa es la segunda parte. Claro. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Claro. Bueno, al menos yo es lo que digo, si yo estoy aquí, yo como se los dije desde un principio, soy como un granito de arena que, como dices, o sea,
si tú me dices, ¿sabes qué, Mireya? Se va a hacer o me puedes ayudar, o sea,